En los pasajes que ya hemos visto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha establecido las expectativas del verdadero cristianismo. Esto es, nuestro Señor Jesucristo ya nos ha establecido lo que es y lo que se espera de todo aquel que se hace llamar su discípulo. Y a lo largo de todos estos versículos hemos venido escuchándolo decirnos todas aquellas cosas que vendremos a sufrir y a padecer por su causa, y la manera en la que nuestro Señor espera que nosotros nos comportemos en medio de todo eso. Y ahora, que como veíamos está terminando su discurso, ahora cierra con broche de oro su discurso y nos dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Estas son las palabras que se encuentran en Mateo capítulo 10, versículo 39. Ustedes pueden leerlo también. Mateo capítulo 10, versículo 39 nos dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Deben saber ustedes que nuestro Señor Jesucristo nunca nos engañó. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos ocultó información para que nos comprometiéramos con Él y que luego entonces de que nos hubiéramos comprometido, mostrarnos lo que nosotros llamamos las letras chiquitas de nuestro compromiso con Él. No, nuestro Señor Jesucristo no fue que nos mostró solo lo bueno y luego ya que estábamos adentro nos dijo, ahora sí lo que íbamos a padecer. No, nuestro Señor Jesucristo desde el principio nos ha establecido las expectativas del compromiso con Él. Y si en todo caso alguien nos engañó, fueron los hombres. Si en todo caso alguien nos engañó, fueron los falsos maestros y los falsos profetas del falso evangelio de la comodidad. Sí, no estoy hablando ahora del falso evangelio de la prosperidad, sino del falso evangelio de la comodidad. ¿Cuál es el falso evangelio de la comodidad? Ese falso evangelio que enseña que tú debes venir a Cristo para que entonces todas las cosas se te resuelvan. Ese falso evangelio que dice, ándale, ven a Cristo y vas a ver que tus problemas se van a acabar. Ese falso evangelio que dice, ándale, ven a Cristo y te vas a dar cuenta de que vas a ser feliz para siempre y no vas a tener problemas ni dificultades. Ese es un falso evangelio de comodidad. Así como existe también el falso evangelio de prosperidad. Y tal vez muchos llegaron así a las iglesias. Les dijeron sus amigos o familiares, mira, estás en este problema, vente, vamos a la iglesia, tienes esta enfermedad, vente, vamos, y para que oren por ti, y se te va a quitar, y vas a ver que de ahí en adelante todo va a salir bien. Y tal vez muchos llegamos así a las congregaciones. Pero si alguien nos engañó fue el hombre, no fue Cristo. Pues Él nos ha estado diciendo en su evangelio desde hace ya varios domingos que vamos a padecer por el Señor, que seremos perseguidos por su causa. Pero ¿y si luego de todas estas advertencias que nos ha venido dando nuestro Señor, alguno de ustedes se quiere regresar? Yo espero que no, pero si alguno después de todo esto se quisiera regresar, muestre su falta de llamado y hágalo. Muestre su falta de gracia y salvación y regrésese. Pues así dijo nuestro Salvador a sus discípulos en Juan 6:67.
cuando les dijo: ¿vosotros también os queréis ir? Pues aún tengo que decirles que aún hay una palabra más que nuestro Señor tiene que decirnos en cuanto a las expectativas y compromisos que se esperan del verdadero creyente. Y nos dice en el verso 39: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nuevamente, hermanos, nos encontramos ante un pasaje muy utilizado para alentar a los creyentes a la hora del suplicio o el martirio por la causa de Cristo. Y se ha usado mucho este pasaje diciendo: el día que tengan una pistola en tu cabeza y te digan: ¿eres cristiano o no? Si eres cristiano te vamos a matar. Entonces debes buscar la vida eterna, pues si el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hay una aceptación generalizada en cuanto a la interpretación de este versículo, en el sentido de que la vida que es hallada, el que haya su vida, se refiere a la vida terrenal, mientras que la vida que se pierde al hallar la terrenal es la vida eterna, y viceversa. ¿Me estoy explicando? Cuando el Señor dice el que haya su vida, se refiere a su vida terrenal. La perderá, pero ¿perderá su vida terrenal? No, perderá su vida eterna. Y el que pierde su vida terrenal, por causa de mí, la hallará, la eterna. ¿Sí me explico? Esto es más o menos claro, y como les decía, es una interpretación que pues prácticamente todo mundo reconoce y acepta. Y es ciertamente, hermanos, una correcta aplicación cuando se dice que a la hora de que nos encontramos en la disyuntiva de que conservamos nuestra vida o la perdemos a causa de Cristo y del Evangelio, este versículo ciertamente sí tiene esa aplicación, pues ningún creyente debemos descartar la posibilidad de ofrendar alguna vez o algún día nuestra vida terrenal por la causa de Cristo o de su reino. Si somos cristianos, no debemos descartar la posibilidad de que tal vez algún día, hermanos, estemos en esta encrucijada de morir por la causa de Cristo. Y el texto sí nos dice que no negando al Señor, pues si alguno, con tal de conservar su vida y no morir, niega al Señor y se aparta del Señor, entonces está perdiendo la vida eterna. Vamos a ver después a qué se refiere con eso de perder, pero lo primero, hermanos, que debemos entender es que ciertamente se refiere, sí, hay una aplicación a la disyuntiva de que podemos morir terrenalmente por la causa de Cristo. Los creyentes de los primeros siglos fueron probados en el riesgo de sus propias vidas, una y otra vez, por causa de Cristo y de su reino. Ustedes podrán leer un poco de la historia del cristianismo en los primeros siglos y se van a dar cuenta, hermanos, de que es una historia de persecución tras persecución, de martirio tras martirio, que venía un emperador, los perseguía y los mataba, se moría ese emperador y parece que había un poco de paz, y luego el siguiente los volvía a perseguir, y luego parece que había un periodo de paz y luego otra vez los volvían a perseguir. Y hermanos, no los perseguían por 5 o 10 días, no, estamos hablando de décadas. Y así también, hermanos, en épocas posteriores a los primeros siglos,
y en épocas incluso posteriores a la cristianización del Imperio Romano, también los cristianos siguieron siendo perseguidos. Está, por ejemplo, en una época relativamente reciente, es la época de los reformadores, en donde también los cristianos fueron perseguidos y sus vidas corrieron peligro por la causa de Cristo. La época de los puritanos también fue otra época donde hubo persecución y riesgo de muerte por ser creyente verdadero. Saben ustedes que esa es la razón por la que entonces se van y fundan lo que hoy es los Estados Unidos. Y así pues ha habido muchas otras ocasiones y lugares más particulares en los que los cristianos han tenido que sufrir persecución y perder su vida terrenal por causa de Cristo. En ese sentido, ellos han perdido su vida terrenal por la causa del Señor y han hallado la eterna. Así es, hermanos. Pero tal aplicación, con lo acertada que es, hermanos, solo representa una sola cara de la moneda. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a estar en una situación en la que podamos correr peligro de nuestras vidas a causa de Cristo. Y quiero decir entre paréntesis que aunque pareciera que vivimos en una época de libertades y de tolerancia, no debería sorprendernos, hermanos, algún cambio en las circunstancias de nuestro gobierno o de la sociedad, pues sabemos que todo esto está bajo el control del enemigo de nuestras almas, que tiene al mundo en profundas tinieblas. Y que puede suceder, hermanos, que en algún cambio así nosotros tuviéramos que poner en riesgo nuestras libertades o nuestras propias vidas por la causa de Cristo y la práctica de la verdadera religión. Pero como les decía, este texto no solo nos está enseñando o no solo está siendo aplicado a cuando tenemos que exponer nuestra vida terrenal por la causa de Cristo. Eso solo es, como les decía, una cara de la moneda. Pues no, si esto solo se refiriera, si el texto solamente se refiriera a que vamos a exponer nuestras vidas por la causa de Cristo, no solo estaría dejando una gran parte de los creyentes fuera del alcance de este versículo, sino que aún más, hermanos, no nos estaría dejando una instrucción práctica para el diario vivir del creyente verdadero. Pues si este texto, repito, solo se aplicara cuando vamos a morir físicamente por la causa de Cristo, la verdad es que muchos de nosotros estaríamos fuera del alcance de este versículo, porque probablemente, así como muchos otros cristianos en la historia, no tuvieron que morir por la causa de Cristo. ¿Sí me explico? Si este versículo solo se refiriera a eso, entonces todos los cristianos a lo largo de la historia que no murieron por la causa del Señor, entonces este versículo ni les fue ni les vino. ¿Sí me explico? Y eso no puede ser así, hermanos, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en toda justicia, y cuanto más si se trata de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios tendrá una aplicación práctica en la vida de los creyentes. Y si en la providencia de Dios para nosotros no estuviera que nos encontráramos en la disyuntiva de perder o conservar nuestra vida terrenal negando al Señor, o perderla por su causa,
¿Es que este texto entonces ya no tiene nada que enseñarnos a nosotros? ¿Es que este texto pues ya no aplicó para nosotros porque vivimos en una época donde no hay persecución y donde nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza para ver si negamos a Cristo o no? Entonces ya este texto lo pasamos porque no es para nosotros. No, hermanos, de ninguna manera. Este texto aún tiene mucho que enseñarnos a nosotros, y sobre todo si tomamos en cuenta que la vida, la palabra vida, incluye todo el lapso de nuestra existencia terrenal y no solo su final. La palabra vida, hermanos, en nuestro lenguaje, prácticamente en todos los lenguajes, incluye todo el lapso de nuestra existencia terrenal. No solo se refiere al final, sino a todo el lapso de nuestra vida. De tal manera que en este versículo nuestro Señor Jesucristo también nos está diciendo: el que busque su vida terrenal para sí mismo, perderá la eterna. Y ahora, con vida entonces, ya no entendamos el que lo maten no, sino estamos hablando de el lapso completo, entero de nuestra vida. Piensen en esto ahora, de aquí en adelante, cuando hablemos de vida, vamos a pensar en el lapso de nuestra vida. Es como cuando alguien dice: he dedicado mi vida. ¿Se refiere al día que lo mataron? No, se refiere a todo el lapso entero de su vida. O cuando alguien dice: oh, quiero vivir la vida con, o en, o de esta manera. ¿A qué se refiere? A todo el lapso de la existencia. ¿Me explico? Y así, hermanos, nuestro Señor nos está diciendo: el que busque su vida terrenal para sí mismo, perderá la eterna. Pero el que por causa de Cristo se pierda de la vida terrenal, hallará la eterna. ¿Se fijan que entonces ahí ya hay mucho que nos está diciendo? Pues, hermanos, no solo es esa aplicación en donde alguno podrá morir por la causa de Cristo, lo cual ya hemos dicho, es una aplicación correcta y bien puede suceder. Pero los que vivimos, o al menos hasta ahora, en épocas y lugares donde hay libertad y tolerancia y no estamos siendo amenazados de muerte por nuestra fe, ¿qué podemos aprender de esto? Pues que el Señor nos está diciendo: el que busque su vida terrenal para sí mismo, perderá la eterna. Pero el que por la causa de Cristo se pierda de la vida terrenal, hallará la eterna. Es decir, el que busque vivir y disfrutar de la vida terrenal, esto es, enfocado en su comodidad, enfocado en su deleite y satisfacción, en desmedro de la causa de Cristo y de su reino, se perderá de la vida eterna. ¿Sí me siguieron? Lo voy a repetir, hermanos, porque es muy importante que entiendan el sentido de esto. El que busque vivir y disfrutar de su vida terrenal, enfocado en su comodidad, enfocado en su deleite y satisfacción, en desmedro de la causa de Cristo y de su reino, se perderá de la vida eterna. Pero el que, en busca de la vida eterna, se pierda de vivir la vida terrenal como al mundo le gusta vivirla, hallará la eterna. Qué impresionante es eso, hermanos. Es lo que el Señor nos está diciendo. El que en busca de la vida eterna se pierda de vivir esta vida terrenal, así como el mundo le gusta vivirla y disfrutarla,
hallará la eterna. El que busque la felicidad en este mundo, perderá la del cielo. Pero el que aún sacrifique su satisfacción mundana por causa de Cristo y la práctica de la verdadera religión, la hallará en el cielo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el Señor ahora entonces nos está señalando a dónde y a quién pertenece nuestra vida y a dónde se dirige nuestra vida. ¿En qué se enfoca nuestra existencia terrenal? ¿A qué dedicamos nuestro corazón y nuestros esfuerzos? Pues el que busque la felicidad de este mundo, perderá la felicidad del cielo. Pero el que sacrifique su satisfacción mundana, su felicidad mundana, carnal, por causa de Cristo y de la práctica de la verdadera religión, la hallará en el cielo. ¿Sí? Porque si no se los dijeron, se los digo ahora. El cristianismo es y será una vida de sacrificios. El cristianismo es y será una vida de sacrificios. El cristianismo demanda la vida de todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo. Esas son las demandas de Cristo. El cristianismo demanda la vida y no el fin de su existencia, sino demanda todo el lapso de la vida de aquel que dice ser discípulo. Porque el que quiera ser discípulo de Cristo debe tomar su cruz y seguirlo hasta la misma muerte. Ya hemos visto esto. Pero el que pretenda, dice el Señor, el que pretenda librar o salvar su vida del sacrificio continuo de llevar la cruz por causa de Cristo, perderá la vida eterna. El que pretenda librar o salvar su vida de sacrificarla continuamente llevando la cruz de Cristo, se perderá de la vida eterna. Eso es lo que nos dice Marcos capítulo 8, versículo 35 y 36, que es este mismo pasaje, pero ahora relatado por Marcos. Marcos nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Se fijan, hermanos? Y esto es importante porque muchas personas que se dicen ser creyentes viven su existencia terrenal tratando de salvarla, de salvaguardarla de que el cristianismo y la iglesia no se las quite. El mundo, o el evangelicalismo más bien de nuestro tiempo, hermanos, vive pretendiendo librar, salvar, rescatar su propia vida para que la iglesia no se la quite, para que Cristo y las cosas de Dios no se la quite. Pero dice el Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio,
la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El Señor nos está diciendo, el que quiera salvar su vida frívola y sofisticada y no tener que rendirla en sacrificio continuo de negarse a sí mismo cada día por amor y causa de Cristo, se perderá de la vida eterna. ¿Sí? El que quiera salvar y rescatar su vida frívola y sofisticada, el que quiera rescatar su vida y su estatus y no tener que rendirla en sacrificio continuo a Cristo y a su causa, se perderá de la vida eterna. Porque eso no es cristianismo. Y ahorita vamos a ver por qué y cómo. Pero el Señor nos está diciendo pues que el que busque salvar su vida, esa vida de placeres y vanidades que ha venido viviendo, a la que está acostumbrado, de tener que hacerla a un lado para obedecer, servir y agradar a Cristo y su reino, al final se perderá de la vida eterna. El que dice, sí, yo quiero seguir a Cristo, pero siempre y cuando Cristo no toque mi tiempo, y como algunos dicen, mi cartera, ni nada de mis actividades. Pues ahora el Señor voltea las cosas y nos dice, pues si tú no estás dispuesto a perder estas vanidades y estas cosas para servir a Cristo, tú perderás la vida eterna. Si tú pretendes salvar los placeres, vanidades de esta vida y no tener que hacerlas a un lado para obedecer y servir y agradar a Cristo y a su reino, te perderás la vida eterna. El que pretenda salvar su vida de tener que negarse a sí mismo cada día, a vivir enfocado en la búsqueda de sus deleites y de sus comodidades y placeres en este mundo, por amor y causa de Cristo, se perderá de la vida eterna. No, yo quiero ser cristiano, pero pues tampoco que me quiten esto o lo otro. ¿Han oído esas personas incluso que dicen, no, es que sí me han invitado, pero pues es que ahí les quitan esto, les quitan lo otro y se tienen ahora que vestir diferente? Ya no pueden andar con estas minifaldas y pantalones untados. No, ya no los dejan. No, entonces yo mejor, así estoy bien. ¿Qué es lo que quiere salvar? La vida que lleva, la vida que ha venido gozando y disfrutando. Viene el Señor y quiere salvarla y quiere rescatarla, quiere conservarla. Y dice el Señor, el que quiera entonces conservar ese estilo de vida que lleva, de disfrutes enfocado en el mundo, en sus deleites, en sus comodidades, en sus placeres, se perderá de la vida eterna. Porque eso no es cristianismo. Y añade el Señor en Marcos, verso 36, porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque ¿de qué le sirve al hombre conservar su vida frívola y sofisticada si a costa de ello perdiera la vida eterna?
¿De qué les sirve a ustedes conservar esa vida de comodidad, tranquilidad, frivolidad, vanidad que llevan? Del mínimo esfuerzo, si al final perderán la eterna. ¿De qué le sirve al hombre centrar su vida y sus esfuerzos en conseguir una vida más cómoda y tranquila en la tierra, si a costa de eso se perderá de la vida eterna? ¿De qué les sirve todos esos esfuerzos que hicieron? Que no iban a la iglesia porque estaban esforzándose en conseguir una vida más cómoda. No sirvieron al Señor porque estaban afanados en conseguir una vida más tranquila y sofisticada. Y al final, ¿de qué sirve si pierden la vida eterna? ¿De qué le sirve al hombre una vida más deleitosa y agradable en esta tierra? ¿De qué le sirve al hombre la vida más exitosa y satisfactoria en esta tierra, si a costa de ello se pierde de la vida eterna? Pues eso es lo que dice el Señor: si ganare todo el mundo. Porque por eso es que se afana el hombre, ¿no? Para ganar. ¿Y por qué quiere ganar? Porque dice, no, es que queremos progresar, queremos una vida más cómoda. Bueno, y eso en sí mismo no es malo. Pero cuando esto es en desmedro, cuando por hacer eso entonces no está ni obedeciendo a Dios, ni sirviendo al Señor, ni está practicando su fe, entonces ¿en dónde está? ¿Qué provecho tendrá? ¿Qué provecho tendrá el hombre de vivir enfocado en sus propósitos, en sus intereses terrenales, en sus propias metas mundanas, en hacer su estancia en la tierra más cómoda y placentera, cuando por vivir enfocado en eso se pierde de la vida eterna? ¿De qué le sirvió? Se acabó, se desgastó, usó todo el tiempo que tenía, su fuerza, todo para ganar el mundo y al final perder su alma. ¿Me están siguiendo? Eso es como el que da todo lo que tiene, su dinero, su casa, sus posesiones, a cambio de un helado napolitano, y se lo come. ¿Quién de ustedes haría eso? Pues eso es lo que hace el hombre, que busca primero el mundo, su vida terrenal, el disfrute de su vida, los afanes de esta vida, las comodidades de esta vida, hacerse de una vida tranquila y feliz. Todo esto en desmedro de la causa de Cristo, del Evangelio, del reino de Dios. Al final de nada les sirvió que tenga tantos negocios, que sean tan exitosos, que le vaya tan bien o que tenga tanto dinero. ¿De qué le sirvió? Si se pierde la vida eterna. Es como los que dieron todas esas toneladas de oro a cambio de espejitos. O como el que para rescatar su balsa deja que se ahogue toda su familia.
¿No es eso una tragedia? El impío vive y trabaja para vivir la vida loca y hará lo que sea necesario para conservarla. El impío sacrificará lo que sea, hasta su religión, para preservar el estilo de vida que lleva. Véanlo. Véanlo en todas las personas. Ellos, la religión es lo último. Están dispuestos a sacrificar hasta sus familias para tener un mejor sueldo, una mejor posición, para ganar más esa semana. Están dispuestos a sacrificar la vida de sus hijos, de no verlos, de andar afanados en lo material, según ellos, para darles lo mejor o para darles algo mejor, entre comillas. ¿No es eso lo que motiva y mueve a las personas? Cuanto más sacrificar su religión para preservar el estilo de vida que lleva. Pero el que se diga creyente y esté dispuesto a sacrificar la práctica de la verdadera religión para salvaguardar la buena vida que lleva o que llevaba, se perderá de la esperanza de los santos, la vida eterna. Este mismo pasaje, cuando Lucas lo expresa así: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Se notan que ahora aquí hay un componente de esfuerzo y de afán. Todo el que procure salvar su vida, todo el que esté esforzado y afanado en rescatar su vida, se perderá de la eternidad. Por lo tanto, el que procure más bien salvar sus bienes, el que procure más bien salvar su reputación, sus amistades mundanas, no estando dispuesto a perderlos por Cristo y la práctica de la verdadera religión, se perderá de la salvación eterna. Ustedes están esforzándose por rescatar y salvaguardar sus bienes, esforzándose y procurando rescatar y salvar su reputación, procurando salvar y rescatar sus amistades mundanas. ¿No están dispuestos a perderlos por Cristo y la práctica de la verdadera religión? Pues perderán también la salvación eterna. Se perderán de la salvación eterna. Todo el que procure salvar su vida de comodidades, porque todo el que procure salvaguardar su estatus social, todo el que procure rescatar su buena vida que llevaba, se perderá de la salvación eterna. ¿Por qué? Porque eso no es cristianismo. Eso es otra cosa. Ahora, no debemos pensar que esto se trata de un requisito impositivo que hay que obedecer aunque no queramos, o que hay que obedecer para ser cristianos. ¿Sí están aquí?
No se trata de un requisito en el que ustedes digan, está bien, pues voy a tener que dejar esto que amo tanto. Voy a tener que sacrificar estas cosas. Pues ni modo, con tal de, pues bueno, dicen que con eso me voy a ir al cielo. No, esto no se trata de un requisito para obtener la vida eterna, sino más bien, lo que pasa es que tales acciones son más bien la demostración de dónde está realmente nuestro corazón. Tales acciones son la demostración de qué es lo que realmente amamos. Por eso les decía, la vida cristiana no puede ser diferente. Porque ahí es donde se está demostrando qué es lo que realmente amamos. Cuando escogemos darle prioridad al rescate de todas esas cosas del mundo, esas comodidades, esos lujos, deleites y disfrute de esta vida temporal, simplemente estamos mostrando dónde está nuestro corazón. Es como cuando en una inundación, ahorita que estamos en época de lluvias, se inunda la casa y antes de tratar de sacar a sus hijos, va y agarra la televisión y va y agarra todos sus electrodomésticos y se va corriendo y deja a los niños ahí encerrados. ¿Qué es lo que está haciendo? Está mostrando dónde está su corazón. Por esa razón el apóstol Juan expresa estas mismas palabras de nuestro Señor de la siguiente manera en Juan 12:25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Sí me escucharon? Les decía que más bien allí se está mostrando lo que hay en el corazón. Y lo que Mateo dice, el que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Juan lo dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Tal vez alguno pensará y dirá, no, eso no es para mí, yo soy pobre, yo no tengo ninguna de esas grandes comodidades y deleites en esta tierra. Sí, los que tienen comodidades y los ricos, pobrecillos, sí, ellos tienen que renunciar a esas cosas. Yo, ¿cómo voy a amar lo que no tengo? Pues déjenme decirles que no hace falta ser rico para ser frívolo y vanidoso. No hace falta ser rico para ser frívolo, sofisticado, vanidoso y amante de las cosas de este mundo. De hecho, por lo general, somos los que menos tenemos, los que más tendemos a derrochar lo poco que nos llega para disfrutar de la vida y de los placeres. ¿Sí o no? ¿No han visto que aún hasta el mundo critica eso? Que dice, cuando el pobre le va bien, anda con sus cadenas colgando por todos lados, presumiendo, lleno de anillos en la mano, de oro, y mostrando todo. ¿Por qué? Porque así somos. ¿Por qué creen ustedes que es tan común que estén las personas viviendo en casa de cartones, o en una casa de cartón, pero con una pantalla de 200 pulgadas y una antena de televisión de cable allí? Y eso es muy común. Es muy paradójico, pero es muy común.
porque esa vanidad y amor al mundo es común al rico y al pobre. El rico tiene más que amar, pero el pobre, aún lo poquito que tiene, lo ama igual de pecaminosamente que lo que el rico ama lo mucho que tiene. Nos aferramos al más pequeño mendrugo de pan. Nos aferramos a la más pequeña comodidad que tengamos. Nos aferramos a la más pequeña satisfacción y deleite que tengamos en esta tierra y lo hacemos el objeto de nuestro amor y lo hacemos nuestra prioridad y lo hacemos nuestro ídolo. No necesitamos un cofre lleno de monedas de oro. Con nuestros 10 pesos que tenemos, con eso es suficiente para desviarnos y dejar al Señor. Porque la maldad está en el corazón, en lo que amamos, en que amamos este mundo. Pero el que está dispuesto a renunciar a esta vida terrenal, no es porque aprieta los dientes, no es porque se esfuerza en gran manera, no es porque es un santurrón, es porque posee una vida mejor, la celestial. El que está dispuesto a renunciar a esta vida terrenal es porque posee una mejor, que es la terrenal, la espiritual, la celestial. Mientras que el que ama su vida, placer y comodidad terrenal, no estará dispuesto a renunciar a ella. No estará dispuesto a entregarse de lleno a la práctica de la verdadera religión y al servicio al reino de Dios, porque ama más la vida que lleva. Ama más las comodidades que tiene. Ama más sus poquitos lujos que se alcanza a dar. Ama más el mendrugo de pan que alcanza a tener que a Cristo mismo y su gloria. He aquí por qué vivimos vidas mediocres y poco comprometidas con el Señor y con su causa. Allí está la razón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que amamos? Ahí está. Amamos más nuestra vida terrenal que la eterna. Amamos más al mundo que a Cristo y a su causa. Amamos más el disfrute de las cosas de este mundo. Y en todo este tiempo hemos estado hablando de cosas legítimas, No hemos estado hablando de aquellos deleites carnales, mundanos, lascivos y pecaminosos. No, estamos hablando de deleites legítimos de esta tierra. Estamos más comprometidos con el mundo que con la eternidad. Reflexionenlo en ustedes mismos. Véanlo ustedes mismos. ¿No es acaso que están más comprometidos con este mundo que con la eternidad? Pues de manera práctica demostramos que la vida eterna para nosotros es como un sueño guajiro. Con esa vida práctica que llevamos estamos demostrando que para nosotros la vida eterna es un sueño guajiro.
que lo más seguro es que nunca llegue. Así que mejor me preocupo por el aquí y el ahora. ¿Sí me explico? Hermanos, necesitamos terminar de entender que ya no vivimos para nosotros mismos. Necesitamos terminar de entender que ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Son ustedes cristianos? Si eso es así y le pertenecen a Cristo, ya no se pertenecen a ustedes mismos. Ya no viven para ustedes mismos. Tenemos que entender que ya no vivimos para el disfrute y deleite de esta vida temporal, sino que hemos sido adoptados y trasladados a un reino para servir y ser de utilidad a ese Dios y a ese reino. Que si estamos en la tierra es para beneficio de nuestro dueño y no el nuestro. Por esa razón el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos que se dicen cristianos proclaman este texto mientras viven abocados en sus carreras profesionales y afanados en sus trabajos seculares y todavía se atreven a decir, para mí el vivir es Cristo? Sí. Pues se ve que para ti el vivir es el trabajo, la profesión y el éxito, y ya si te queda tiempo para Cristo es ganancia. ¿Cuántos que se dicen cristianos hoy en día proclaman este texto mientras le dan más valor e importancia a las cosas de este mundo que al Señor y su causa? ¿Cuántos que se dicen cristianos hoy en día proclaman este texto? Cada vez que deciden algo y le dan más prioridad a las cosas de esta vida que a las de la vida venidera. Y dicen, sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando están viviendo para sí mismos. Hemos denunciado ya que el tipo de cristianismo, entre comillas, que se vive en el evangelicalismo de nuestro tiempo, no es un cristianismo verdadero, y una de las muchas razones es porque Cristo y la Iglesia son solo parte de sus actividades de tales personas y no son el centro, no son la razón ni el motor de sus vidas. Por eso hemos dicho que ese cristianismo es falso, porque Cristo solo es una parte, es un cumplir nomás, así como el católico que va a misa el domingo y ya se tranquilizó. Eso no es cristianismo. Estas personas para quienes Cristo y la Iglesia solo son parte de sus actividades, no viven para Cristo, no viven para la gloria de Dios, sino viven para sí mismos, para sus comodidades, viven para sus deleites, para su satisfacción terrenal.
Cristo y su causa no son su razón de vivir. No son la causa de sus decisiones seculares aún. Cristo y su causa no son la causa de sus decisiones seculares. Cristo y su causa no son la causa de sus planes, no son sus planes y propósitos. Cristo no es su forma dominante de vida. Mientras el apóstol nos dice, yo no vivo para otra cosa que no sea Cristo y su causa. Yo no vivo para otra cosa, dice el apóstol. Eso significa para mí el vivir es Cristo. Que a mí no me importa nada más que Cristo. Yo no tengo otra razón de permanecer aquí, dice el apóstol, en esta tierra, que no sea Cristo y su causa. Pero alguno dirá, ves que yo tengo trabajo, tengo familia, tengo responsabilidades. Ay, ¿eso qué tiene? Se puede tener un trabajo secular y aún así vivir para la gloria de Dios y el beneficio de su reino. Se puede tener negocios, una familia que atender y las demás obligaciones de la vida y aún así vivir para gloria de Dios y beneficio de su reino. Sí, efectivamente sí se puede. ¿Y cómo? Bueno, primeramente, el texto no nos demanda no ocuparnos de las cosas terrenales. El texto no dice, renuncia a tu trabajo y dedícate todo el día a pensar en Dios y hacer algo para Dios. No. El texto no nos demanda no ocuparnos de las cosas terrenales, sino no hacerlas nuestra prioridad. El texto no nos demanda no ocuparnos de las cosas terrenales, sino no hacerlas el centro y la razón de nuestras vidas. El texto no nos demanda no ocuparnos de las cosas terrenales, sino no hacer de ellas nuestra meta y nuestro diario vivir. Es decir, la razón de nuestro diario vivir. En segundo lugar, todos disponemos de un tiempo libre. No digan que no, todos disponemos de un tiempo libre. Y algunos desafortunadamente o tristemente están todavía a las 2 de la mañana todavía en las redes sociales o en algunas otras cosas en el internet. No digan que no tienen tiempo. Todos disponemos de tiempo libre. Y es el que o usamos amando esta vida terrenal o lo rendimos para beneficio de Cristo y de su reino. ¿Sí me siguieron? Todos tenemos tiempo. Después de nuestro trabajo y después de nuestras obligaciones, todos tenemos tiempo libre. Nadie puede decir que no. Y es ese tiempo el que o lo rendimos amando esta vida terrenal, o lo usamos amando esta vida terrenal, o lo rendimos para el beneficio de Cristo y de su reino. Ese tiempo es el que o nos perdemos de disfrutar de la vida terrenal,
para mejor dedicarlo a Cristo y a su causa, es lo que podemos, o es la forma en la que nosotros podemos poner en práctica este texto. El que busca salvar su vida, la perderá. Y a veces eso es lo que estamos buscando salvar, nuestro tiempo libre. Porque por causa del sistema económico mundial y global que tenemos horarios, tenemos estas responsabilidades. Pero, ¿qué del tiempo libre? Allí es donde o nosotros lo perdemos por causa de Cristo, porque ahí es donde disfrutamos de la vida, o usted disfruta de la vida y de los deleites y de su estatus mientras está ahí como burro trabajando. No, a veces hasta se anda quejando y ya anda viendo la hora de ver a qué hora sale. ¿Cuándo es cuando disfruta usted de la vida según esto? Cuando sale, ¿no? Cuando está pasando su tiempo libre. Pues ahí dice el Señor. O perdemos nuestra vida terrenal y ganamos la celestial, o mejor amamos la terrenal y perdemos la celestial. Todos tenemos vacaciones y son las que o usamos amando la vida y los placeres terrenales, o lo rendimos para beneficio de Cristo y de su reino. Todos tenemos vacaciones y son las que bien o nos perdemos de disfrutar de la vida terrenal para mejor dedicarlo en las cosas eternas y así hallar la vida eterna. Pero alguien dirá, ¿qué? ¿Mis vacaciones? Mis vacaciones son mías, son para disfrutar, es el único tiempo que tengo para descansar. Mis vacaciones son mías y de nadie más. Sí, pues es cierto, son suyas. Y obviamente no son de Cristo, son suyas. Quiero terminar preguntándoles o haciéndoles una pregunta hipotética. ¿No piensan ustedes que cuando lleguen a la eternidad se lamentarán de haber perdido tanto tiempo valioso que pudieron haber empleado en el servicio del Señor y el beneficio de su reino? ¿No se han puesto a pensar en algo así? ¿No piensan ustedes alguna vez que si llegan a la eternidad, pensarán que pudieron traer más gloria a Dios y mayor beneficio a su reino si hubieran renunciado a su vida temporal para rendirla a los pies del que dejó su infinita gloria para salvarlos a ustedes? Hermanos, el cielo es un lugar y será un lugar de bendición, de gozo, de placer, de deleite eterno. Pero es ahora cuando nos preguntamos si no llegaremos allá y nos lamentaremos
de que el tiempo que teníamos no se lo dimos al Señor, de que no rendimos nuestra vida al Señor, sino vivimos para el mundo y no para el Señor, que pudimos haber traído más gloria al Señor, pero fuimos perezosos y mundanos, y nos enfocamos y nos centramos en este mundo. El Señor use su palabra y redarguya nuestros corazones. Oremos, hermanos, al Señor.